La palabra de hoy yo la titulé Avance y Retroceso. La palabra de Dios nos habla de un Lucas que la misma Biblia describe como un médico que fue el autor, aparte de uno de los evangelios, del libro de los Hechos. Es un libro en donde en pocas palabras nos empieza contando a un Jesús que asciende y a un Espíritu Santo que desciende. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Sobre quién? 3,000 personas creyentes, el Pentecostés. Amén. Y ese hecho marca el nacimiento de la iglesia cristiana. Y así nace también el libro de los Hechos. Pero un poquito más adelante, este libro nos habla también de algo muy importante, 2 bautizos. Bautizos en agua para arrepentimiento, pero también de un bautizo en el Espíritu Santo, el sello de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Muchas veces lo escuchamos, hemos escuchado hablar de Él, de pronto en una prédica, en un libro, en una canción. También lo hemos sentido, solemos sentirlo muy fuertemente aquí los fines de semana. Pero a veces nos frustramos porque escuchamos incluso el mismo predicador decirnos: tú puedes tener una relación con el Espíritu Santo, tú búscalo, tú pregúntale y Él te va a contestar. Y lo intentamos en nuestra casa y eso muchas veces no pasa. Y pensamos: ¿qué estoy haciendo yo mal? Pero primero vengo a recordarte: Dios te ama, Dios te observa. Pues la palabra de Dios dice: aquel que cuida de ti no duerme y tampoco se adormece. Dios quiere cambiar tu vida, Él puede hacerlo. Pero ¿qué debemos hacer? Desafiarnos a creer eso. Desafiarnos a creer en lo que escrito está. En cada promesa que Dios ha declarado sobre tu vida, pues la palabra no pasa de moda, es la misma ayer, hoy y siempre. Amén. Entonces, libro de Hechos, en el primer capítulo, versículos 4 y 5, nos dice así: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, nuevamente, la palabra nos habla de 2 bautizos. En aguas, que estaba en esa época, fue hecha por Juan el Bautista para arrepentimiento de nuestros pecados, pero también nos habla de un segundo bautizo muy importante, en el Espíritu, el sello de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Y quién estaba hablando aquí? Jesús. ¿A quién le estaba hablando? A sus discípulos. Y que en pocas palabras, que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos: hagan esto, que fue lo mismo que yo tuve que hacer. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el Padre lo ordenó, Dios lo exige. ¿Dónde lo vemos? En el libro de Mateo, capítulo 3, versículos del 3 al 16. Y dice: luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Y dice la Biblia. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. El capítulo 4 inicia diciendo: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches, y ayunó y después tuvo mucha hambre. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué sucede acá? Estamos viendo a un Jesús que está cumpliendo con las exigencias de un Dios Padre.
Estamos viendo a un Jesús que recibe bautismo en aguas, bautismo en el Espíritu Santo, y justo después es guiado por el Espíritu Santo al desierto. Amén. Ahí fue tentado. Pero entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros como cristianos sí aceptamos a Jesús en nuestro corazón, lo amamos, lo adoramos, venimos súper felices a la iglesia, pero si todo está bien, llevamos una vida normal y limitamos a Dios. A un sábado de 4 a 6 y a un domingo de 10 a 12 y entre semana de vez en cuando tenemos tiempo libre, sobre todo cuando tenemos algún problema. Y entonces escuchamos al predicador o en la canción o en el libro, buenos días Espíritu Santo, que si tú le hablas, Él te va a contestar, que te vas a volver cada vez más sensible. Y entonces, ¿por qué a nosotros no nos pasa eso? La palabra de Dios nos está dando la respuesta. La palabra de Dios nos está dando una clave. ¿Qué acabamos de leer? Acabamos de leer a un Dios diciéndonos, es que hay un orden. Primero somos llenos del Espíritu Santo y luego somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí yo quiero preguntarte, ¿qué está guiando tu vida? ¿Por qué? Porque somos guiados por aquello de lo que somos llenos. ¿Qué hay en ti? ¿Qué está llenando tu vida? La tristeza, el rencor, el odio, la queja, el negativismo, el pesimismo. Yo tengo una compañera de trabajo, la verdad es que yo la quiero. No le puedo decir que no porque yo la quiero. Pero ella es muy negativa, muy pesimista. Y tiene una inteligencia, mira, para mí, ella está en nivel de inteligencia al mismo nivel que nuestra supervisora. Sabe demasiado, entró como a trabajar un año antes que yo y sabe demasiado. Yo casi todo, lo que yo no sé se lo consulto a ella. Nuestra supervisora está súper ocupada, entonces todo lo que yo no sé se lo consulto a ella, siempre me ayuda, pero es muy pesimista. Yo le digo, yo llego sonriendo, hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Y pone una cara de pocos amigos y que tienen de buenos. Me dicen, así le digo, yo buenos días, que tienen de buenos. Esto es lo más suave, lo más sutil que ella dice. ¿Y qué pasa con eso? Le ha traído muchos problemas. La gerente se sentó con ella. Me estás contaminando a toda la gente con tu negativismo. Todo lo que hables así. Ella quiere ascender y ya no le dan la oportunidad. Imagínate, si así se está contaminando a todos sus compañeros, ¿cómo será ella en una posición de liderazgo? ¿Cómo será ella como supervisora? ¿Cómo sería ella como gerente? ¿Cómo sería ella como entrenadora? Y le ha cerrado muchas puertas, muchas cosas que seguramente Dios sí quiere hacer en ella. Por eso te repito la pregunta, ¿qué guía tu vida? Somos guiados por aquello de lo que somos llenos. ¿Eres lleno de tristeza, de amargura? ¿De qué agua estás siendo lleno? Del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes que estás siendo lleno? ¿Cómo sabes que eres una persona llena o guiada por el Espíritu Santo de Dios? Te doy 2 pequeños tips. Primero, sabes que estás siendo lleno, guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque en tu vida empiezas a ver una transformación. Tú mismo te das cuenta de una transformación, no cualquier transformación. Ay, es que me estoy volviendo más aplicado, más disciplinado. Ay, es que estoy cocinando como mejor. No. Una transformación específica. Te estás volviendo más como Cristo. Te estás volviendo más como nuestro Señor Jesús. Ves una transformación que refleja el carácter de Cristo. Pero segundo, sabes que eres lleno por el Espíritu Santo y que estás siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque lo que tú más anhelabas, lo que más te gustaba, ha cambiado. Ahora lo que más te gusta es agradarle a Dios. Ahora lo que más te apasiona es servirle a Dios. Cuando antes tenías otras prioridades, cuando antes habían otras cosas en las que tú gastabas tu dinero, en la que gastabas otros recursos, en la que gastabas tu tiempo, ahora es Dios. Amén. Y hace poco yo hablaba con una chica de aquí de la iglesia,
Y ella me decía, ella está empezando en su caminar, en su vida cristiana, y ella me decía, me siento como extraña. Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué te pasó? Y ella me decía, lo que pasa es que antes, cuando había un grupo de gente y se ponían a hablar y echar chisme y hablar mal de una persona, yo me metía y yo opinaba y yo hablaba mal también de esa persona. Pero últimamente he estado buscando de Dios y me he metido en el cuento de la oración y de la Biblia. Y ahora cuando hablo mal de una persona me siento tan mal. Ya no quiero hacer eso. Viene como un sentimiento muy grande de culpabilidad. Me siento muy mal y solamente quiero ir y vuelvo y quiero orar porque siento que estoy haciendo algo mal. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Cuando ella me contaba eso, yo me sentía feliz. Yo decía, maravilloso. Tiene una relación, está creando una relación con el Espíritu Santo de Dios. Lo está buscando de verdad. No solamente en medio de la circunstancia, ella está aprendiendo a meterlo en su día a día. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. Yo no te voy a decir que ese es tu caso, porque cada caso es diferente. No voy a venir a contarte mis testimonios para decirte cómo va a actuar Dios en tu vida, porque así actúa en la mía, porque es totalmente diferente. El caso de esa chica fue con esas personas, el caso mío es diferente. Lo que sí te puedo decir es, sabes que eres lleno y que estás siendo guiado por el Espíritu Santo cuando ves una transformación en ti, cuando tu carácter se parece cada vez más al de Cristo, cuando lo que antes te gustaba, ahora te estás dando cuenta que no está bien, que al Espíritu Santo de Dios no le gusta y buscas cambiarlo, porque por encima de agradar al hombre, buscas agradarlo a Él. Amén. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero ¿cuál es el problema? Que no le estamos dando libertad al Espíritu Santo. Queremos sentirlo, queremos orar, queremos hacerle una pregunta y que Él nos responda. Nos duele algo, me duele el cuello, tengo como una tortícula y Señor, sáname porque tu palabra dice que tú te llevaste toda enfermedad y no pasa. Hay lo que te vengo a decir hoy es, dale libertad al Espíritu Santo, no es la manera correcta. Le estamos poniendo límites, nuevamente te lo digo. Lo estamos limitando a un sábado de 4 a 6, a un domingo de 10 a 12, aún al final de la noche de vez en cuando me sobra tiempo, o le damos prioridad solamente cuando nos sucede algo muy malo. Necesito un tremendo milagro económico, necesito nuevas fuerzas, me acabaron de romper el corazón, necesito un trabajo, estoy desesperado. Y así no funciona. Lo estamos leyendo en la palabra. Primero somos llenos por el Espíritu Santo de Dios y luego somos guiados por Él. Es un proceso. Entonces, ¿qué sucede? A nosotros, al ser humano, nos gusta el orden, nos gusta la estructura, nos gusta la planificación, nos gusta ahorrar, nos gusta gastar en este tiempo, en esto, Y eso no está mal, eso es bíblico, es real, es firme y viene de parte de Dios. Pero hay que aprender que nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros planes no son dirigidos por nosotros, deben ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y que muchas veces su orden es diferente. Y que su orden es tan diferente que muchas veces es considerado humanamente desorden. Y pasan cosas que no entendemos, que no comprendemos, pero que hay que obedecer, porque no estamos llamados a comprender y a entender todo, estamos llamados a obedecer. Podemos preguntarle a Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no permitiste esto? Nosotros estamos en la libertad de preguntarlo, pero es Él quien escoge, es Él quien decide si lo revela o no lo revela. Y la Biblia nos los muestra. José, aquel que tenía sueños, aquel segundo al mando. Y dice la Biblia que los mayores, que sus padres, que sus hermanos mayores se postrarán ante él, que era el menor. ¿Cómo así? Eso no es orden humano. Moisés
Dios necesitaba a alguien que liderara, que hablara. Y él que es tartamudo, él que es egipcio, no de nacimiento, pero sí de crianza. Ese Moisés que tenía un carácter, un genio súper fuerte, que le costaba soltar el control, ese fue el escogido de Dios. Saulo, entre tantas personas que amaban, adoraban, que decían doy mi vida por Dios, que se sabían las escrituras de pe a pa, de principio a fin, al derecho y al revés, y Dios escoge a un Saulo, asesino de cristianos. No lo entendemos, no lo comprendemos, pero a Dios lo obedecemos. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios te ama, Dios te observa, Dios quiere cambiar tu vida, Dios puede cambiar tu vida, pero debes creerle, así que no mires tu pasado. Puede ser un José, puede ser un Moisés, puede ser un Saulo. No mires tu pasado, no te enfoques en lo que no sabes hacer. Si Dios te llamó, Él te capacita. Amén. Pero debes darle libertad al Espíritu Santo. Ese es el regalo de quien Jesús hablaba en la palabra cuando le decía a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban del Padre el regalo que les hablé, el que viene del Padre, el Espíritu Santo de Dios. Libro de los Hechos, Jesús asciende y el Espíritu Santo desciende. Marca el inicio, el nacimiento de la iglesia cristiana. Y Dios hacía milagros a través de ellos y sigue haciendo milagros en tu vida y en la mía. No fue hace 20, no fue hace 30, no fue hace 30, hace 50 años. Dios sigue haciendo milagros el día de hoy, amén. Pero debemos darle libertad al Espíritu Santo. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque ya lo leímos en la Biblia, pero ¿cómo lo aplicamos entonces nosotros? No es tan fácil, pero ese es el desafío que yo te invito hoy, es el desafío que yo te hago hoy. Cuando tú estás, a partir de ahora, cuando tú estés estudiando, cuando tú estés trabajando, cuando tú estés cocinando o incluso después de venir a la iglesia un domingo, si tú sientes en medio de eso que Dios te está diciendo: ven, canta, alaba, adora, ven, ora, ven, intercede, para todo lo que estés haciendo y simplemente hazlo, simplemente obedece. Si estás estudiando, puedes que al día siguiente tengas el parcial más importante de toda tu carrera, pero si tú lo sientes fuertemente en tu corazón, porque así actúa el Espíritu Santo, es insistente, no lo puedes ignorar. Al inicio no lo vas a entender, no lo vas a comprender, pero se va a repetir tanto la situación en tu vida que vas a empezar a decir: oye, este no soy yo quien me está hablando, es el Espíritu Santo. No lo ignores, no le pongas límites. Si estás estudiando para el examen más importante de tu carrera y Él te está diciendo: ven y ora, deja tus libros ahí y ves y ora. Si estás cocinando, apaga el fogón, tampoco queremos un incendio, amén. Apaga el fogón y ves y ora. Si estás trabajando, claramente van a venir esos pensamientos: me van a echar, mi supervisora me va a regañar. Yo lo sé, porque todo lo que yo les he dicho yo lo viví. No voy a pararme aquí a predicar algo que yo no he vivido. Y vienen un montón de pensamientos, pero si el Espíritu Santo te dice algo a medida que tú estás trabajando, haz una pausa y haz esa llamada. Ora por esa persona, intercede, canta, alaba si Él te lo está pidiendo. En la iglesia, venimos los domingos aquí a la iglesia, un tiempo espectacular, maravilloso, sentimos la presencia del Espíritu Santo fuertemente, escuchamos una bonita palabra y direccionamiento y confirmación. Pero entonces dice: voy a llegar a mi casa, voy a almorzar, es tiempo de descansar. Pero cuando estás llegando a tu casa, vuelves y te prendes espiritualmente. Obedece al Espíritu Santo y sigue orando. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo no le ponemos límites. Él manda en nuestra agenda, Él manda en nuestro tiempo. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo quiero que tú le demuestres que Él cuenta contigo. Porque yo quiero que tú le demuestres, quiero que tú le hagas saber, quiero que le hagamos saber
que estamos disponibles para Él las 24 horas de los 7 días de la semana. Porque yo quiero que le demostremos a Dios que tú y que yo somos sus representantes, que somos sus ministros antes que otra cosa. Tú eres su ministro de Dios antes de ser un trabajador, antes de ser un estudiante, antes de ser un hijo, antes de ser un hermano, antes de ser un empleador. Primero somos hijos, somos sus ministros y somos sus representantes. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 139, voy a leer los primeros 8 versículos. Y dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que yo hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes que lo diga, Señor. Vas delante y vas detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo a los cielos, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Amén. En pocas palabras, Dios es omnisciente y omnipresente. Todo lo sabe. Él está en todas partes. Pero este mes que hoy finalizamos el mes con el tema de consolidación de planes y viajes. Yo aprovecho eso para decirte, utilízalo a tu favor. Aprovechalo, todos tenemos sueños. Cuando tú incluyes a Dios en tus planes, cuando tú le estás diciendo, Señor, por ejemplo, me gustaría pasar este diciembre por allá en La Guajira, en el Cabo de la Vela. ¿Tú qué opinas? Cuando tú incluyes a Dios en tus planes, en tus viajes, teniendo presente, siendo consciente que Dios es omnisciente y omnipresente, en pocas palabras es la forma en la que tú le estás preguntando, tú todo lo sabes. Vete a diciembre, ve a ese viaje al que yo quiero ir con los planes que yo tengo ya escritos, lo que ya yo tengo planificado. Dime si lo que tú estás viendo te gusta. Dime si lo que tú ves lo apruebas. Y va a venir a tu presente y te va a traer una respuesta. Y te va a ahorrar tantas cosas, dinero perdido, tantas lágrimas, arrepentimiento, tantos sustos, en caso de que la respuesta sea no, claro. Pero empezamos ¿cómo? Con cosas pequeñas. Hay que ir ejercitándonos. Tengo hambre. Quiero pedir algo, pizza o hamburguesa. Y viene ese versículo en donde Dios nos dice, cuida tu salud. Entonces ya sabemos, no, ninguna de las dos. Amén. Me hacen una invitación mi grupo de amigos, vamos a cine, Espíritu Santo, ¿voy a cine con ellos o no voy con ellos? Y preciso ese día del cine y esa hora se te cruza con algo de la iglesia. Vente para la iglesia. Apruebas este lugar, bueno, el caso... Sí, ¿apruebas este lugar para que yo me haga las uñas, Espíritu Santo? Porque me estoy sintiendo como rara ahí. Acuérdate que ya estamos en un punto en donde ya somos llenos del Espíritu Santo, entonces ahora estamos siendo guiados. Si tú no sientes paz, chao, huye de ahí. Y aunque son ejemplos pequeños, simples, es importante que empecemos así. ¿Por qué? Porque así nos va a dar más seguridad cuando tengamos que tomar decisiones más importantes. ¿Con quién me voy a casar, Espíritu Santo? ¿Me quedo aquí en Colombia o es tiempo de que me vaya para Canadá? Tengo ese llamado pastoral y me siento como preparada, ya estoy que pastoreo. ¿Es tiempo de iniciar el ministerio o todavía no es tiempo, Espíritu Santo? Empecemos con las cosas pequeñas y el Espíritu Santo... No, y te vas a ir a sentir, nos vamos a sentir más seguros cuando nos toque tomar decisiones más grandes. ¿Cometeremos errores? Pues claro que sí.
Y pasarán cosas que nosotros creíamos que venían de Dios, pero no vienen de Dios. Y lo que nosotros quisiéramos que fuese un sí va a ser un no de Dios. Y entonces vamos a orar y todo va a fluir y vamos a sentir respuesta. Pero luego viene una temporada en donde oramos y no sentimos respuesta. Y las cosas no se dan y no se dan y nos sentimos cansados y agotados. Y vienen ciertos pensamientos y sentimos que en vez de avanzar, ahora estamos retrocediendo. De hecho, ese es el título de la prédica: avance y retroceso. Ahora estamos sintiendo que estamos retrocediendo. Pero es cuando Dios llega justo a tiempo y te dedica el Salmo 55, versículo 22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. ¿Por qué? Porque los problemas pueden verse como una montaña gigante. Pero vengo a recordarte, no hay montaña que sea más grande que Dios. Es Satanás, es el diablo, es el enemigo quien quiere que tú lo veas así. Es Satanás quien busca lastimar tu corazón. Es Satanás quien te susurra todos los días: no vas a poder, no sabes cómo, todo lo que has hecho hasta ahora ha sido en vano, nadie te ve, nadie te escucha, nadie te valora. No viene de Dios. Es Satanás el que te hace sentir, pone esos pensamientos de que tú no eres importante para Dios. Es Satanás el que te hace pensar que nunca lo vas a lograr. Amén. Por eso yo te digo, ya casi para finalizar, identifica al enemigo en tu vida. No es tan fácil a veces. No es ese muñequito rojo chiquitico con cachitos que se ve feíto. No. La palabra dice que es astuto, y sí que es astuto, te digo. Identifica al enemigo en tu vida. Puede ser un pensamiento. ¿Cómo lo identificas? Porque te quita la paz, porque no va alineado a lo que escrito está. Puede ser una persona, porque Él utiliza personas que han abierto puertas a Él. ¿Y cómo sabes que es el enemigo? Porque es una persona que no se siente feliz cuando tú estás creciendo. Es una persona que no le gusta verte progresar. Es una persona que no te acerca a Jesús, sino que por el contrario, cuando tú quieres hacer cosas que agradan a Dios, siempre te busca excusas. ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué vas tanto a la iglesia? ¿Y por qué vente para acá, ya deja eso así, ya deja tanta oradera? No te acerca a Jesús, al contrario, busca que tú te alejes. Pero también el enemigo no solamente puede verse manifestado como un pensamiento, ni tampoco a través de una persona. Puede ser un hábito también. Y yo pienso, no sé si es porque es el que estoy en una temporada en donde estoy aprendiendo a identificar eso. De pronto lo digo por eso, pero creo que para mí es el más difícil de identificar. Puede ser un hábito. Lo vemos en la Biblia, por ejemplo, Moisés. Hace unos minutos estuvimos hablando de Moisés. Listo, era tartamudo, Dios lo utilizó, Dios lo ungió, lo guió súper bien. Pero vemos a un Moisés que tenía un genio, un carácter. Vemos a un Moisés que quería controlarlo absolutamente todo. Y así también puede verse el enemigo. Cuando uno quiere controlarlo todo. Él quería hacerse cargo absolutamente de todo. Y vino su suegro, vino Jetro y le dijo: no, suelta, delega. ¿Y por qué digo que es un enemigo? Cuando uno quiere controlarlo todo muchas veces, es porque uno tiende a inclinarse más hacia el lado de la perfección. A que si no lo hago yo, entonces no va a estar bien hecho. Pero cuando nosotros queremos controlarlo todo, humanamente no podemos. Y si no delegamos, todo cae sobre nuestros hombros. Y si todo cae sobre nuestros hombros, quiere decir que nos vamos a desgastar el doble y el triple de lo que lo haríamos si nosotros delegamos. Y si nosotros nos desgastamos el doble o el triple, eso va muy de la mano con el cansancio. Y eso no viene de Dios. Eso viene de Satanás. Quiere verte cansado, quiere verte agotado. Yo me he dado cuenta la diferencia. Cuando oro, cuando predico, cuando estoy en intercesión, cuando hago una llamada, cuando lo hago cansada y cuando lo hago descansada. Es una diferencia abismal. Así también puede verse el enemigo.
Entonces es la palabra que yo tenía para compartirles hoy, la invitación, las invitaciones. Primero, dale total libertad al Espíritu Santo de Dios. Y segundo, identifica a tu enemigo. Puede ser a través de un pensamiento, a través de una persona o a través de un hábito. Amén. ¿Dónde estás? Ponte de pie.